Estimados hermanos en Cristo, amigos y familia que anhelan escuchar las Sagradas Escrituras para su crecimiento y desarrollo espiritual, reciban muchas bendiciones de parte de Dios y que su palabra permanezca para siempre en vuestros corazones. El tema de hoy se titula Dios nos creó con un propósito. En el texto de Génesis 25, del 24 al 27, también en el libro de Daniel, capítulo 1, del 3 al 6, y en Lucas, capítulo 12, del 6 al 28. El propósito de este estudio es ayudarnos a que nos examinemos a nosotros mismos. No tenemos que ser iguales a otros, pero debemos ser lo que el Señor desea que seamos. Debemos entender que Dios no nos hizo iguales. No somos responsables por los dones que no recibimos, sino por el desarrollo de los dones que sí recibimos. Y somos responsables ante Dios por la disciplina de nuestras vidas. Dios nos ama a todos. Escucha y ayuda a los de corazón humilde y misericordioso. Examinemos su palabra en Génesis capítulo 25, del 24 al 27, donde nos habla de gemelos diferentes. Gemelos se dice de cada uno o más hijos nacidos del mismo parto. Los gemelos diferentes son dos óvulos diferentes fertilizados. Generalmente desarrollan dos sacos amnióticos. En el caso de Esaú y Jacob eran muy diferentes, aun cuando nacieron del mismo parto. De Rebeca, mujer de Isaac, se dice que cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Esto no fue sorpresa para Rebeca. Había sentido a dos hijos luchando dentro de ella, y consultó a Jehová. Él le dijo: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde sus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. En verdad, antes de nacer Esaú y Jacob ya diferían. Nació el primero, Esaú, y era rubio, y era todo velludo. Después nació su hermano Jacob, trababa su mano al calcañar de Esaú. La lucha de Jacob para ganar la ascendencia sobre su hermano empezó aún antes de su nacimiento. Y crecieron los niños, y había muchas diferencias entre Esaú y Jacob. Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo. Esaú era un hombre fuerte, robusto, fornido, ágil, cauteloso, que aguantaba el hambre y la sed muchas horas, que luchaba con las fieras en caso de necesidad, con destreza y éxito. Tenía algunas cualidades buenas, pero poco apreciaba su herencia y nunca aprendió a disciplinarse. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas de carácter enteramente distinto del de su hermano Esaú. Era quieto, sencillo, no le gustaban el bullicio ni los peligros de la caza. Ayudaba a su madre con los quehaceres de la casa, las tiendas y otras acciones. Bien podemos suponer que Jacob era un muchacho estudioso, observador, astuto, que aprendía con facilidad, que hacía muchas preguntas, principalmente a su madre Rebeca, porque era su predilecto entre los gemelos. Desgraciadamente, llegó a ser adepto al engaño y a la mentira. Más de una vez fue el que suplanta. Como experiencia familiar, felizmente tenemos hijos que son gemelos diferentes, de 36 años cada uno. Se diferencian físicamente y también tienen dentro de su formación profesional especialidades diferentes, pero también tienen mucha semejanza entre ellas. Su relación interpersonal de unidad y amor mantienen una buena comunicación transmitida hacia sus hijos. Examinemos las Sagradas Escrituras en Daniel capítulo 1 del 3 al 6. Lo que son los amigos semejantes. En este pasaje bíblico observamos que personas, aunque no son de la misma familia, pueden tener semejanzas que les unen. Notemos la semejanza entre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos jóvenes eran semejantes, pero no iguales. Es claro que Daniel tuvo un don que los otros tres jóvenes no tenían, y él lo superó en sus logros.
pero tenían mucho en común. Daniel, Ananías, Misael y Azarías eran de la misma raza, hijos de Israel, de la tribu de Judá. Esto significa que eran de la misma cultura y habían recibido el mismo tipo de educación, que vino en parte de sus padres. Además, estos 4 jóvenes amigos eran del linaje real de los príncipes. Heredaban la sangre de reyes. Daniel era del linaje de Ezequías. Eran muchachos jóvenes entre 13 y 15 años, sin tacha alguna, de buen parecer. Aunque se llevaban con los prisioneros que los babilónicos habían llevado a su patria, estos 4 jóvenes se destacaban por su talla, salud, personalidad, conocimiento intelectual y otros, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, quiere decir con facultad para aprender y adquirir competencias y el don de aplicar los conocimientos correctamente. Esto indica que estos 4 jóvenes superaban a los demás en estas cualidades al terminar sus 3 años de instrucción en la escuela real. Eran idóneos para estar en el palacio del rey. Además de las semejanzas raciales, capacidades y gustos semejantes que tenían estos 4 jóvenes, había otro factor relevante que les unía. Eran de la misma fe y convicciones. Todos tenían fe en el Dios de Israel, cuyo nombre era Elohim y Jehová. Daniel significa Dios juzgará. Ananías significa Dios es misericordioso. Misael significa ¿quién es como Dios? Y Azarías significa el Señor ayuda. En tiempos de crisis, los 4 amigos se mostraron leales a su Dios y a sus creencias. Daniel, en colaboración con sus amigos, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Los compañeros de Daniel escogieron ser echados a un horno de fuego antes de reverenciar una estatua pagana. Y Daniel mismo oró a Dios cuando supo que como consecuencia será echado en el foso de los leones. Los miembros del pueblo de Dios difieren en muchas maneras entre sí, pero su fe en Dios los une en un amor y servicio mutuos. Para Dios somos importantes tal como somos, y lo encontramos en Lucas capítulo 12 del 6 al 28. No obstante las semejanzas y las diferencias entre las personas, Dios se interesa en cada persona individualmente. Cada persona es de valor, y la Biblia nos dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 blancas? En los mercados se vendían los pajarillos para alimentos por una cantidad pequeña, pues ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Si Dios se acuerda de las aves, también se acordará de sus hijos. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, de más estima soy que muchos pajarillos. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Salmo 103, versículo 13. Un segundo aspecto importante a destacar es la confianza en el cuidado de Dios. Jesús había destacado lo malo de confiar en las riquezas. Enseguida Jesús habló directamente a sus discípulos para animarlos a confiar en el cuidado de Dios y les dijo: no os afanéis por vuestra vida. El verbo afanar significa estar dividido. Si nos dedicamos a acumular riqueza, si es que somos creyentes, entonces con seguridad dividiremos nuestro corazón entre el cielo y la tierra. Y como consecuencia estaremos inquietos, afligidos en el día de la prueba. Debemos trabajar, pero por lo demás debemos confiar en Dios. En los versículos 23 y 24 aprendemos el valor relativo entre lo material y lo espiritual. La vida
es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Si Dios nos da el don de la vida, ¿no nos dará también los medios para vivir en paz y armonía? Jesús ilustra esta verdad diciendo: considerad los cuervos, las aves del cielo son de mucho menos valor que el hombre. Sin embargo, nuestro Padre Celestial las alimenta. Jesús da otra ilustración. Considerad los lirios como crecen. No se acongojan, no sufren cuidado, sino crecen sin trabajar bajo la dirección sabia de Dios. Por supuesto, los hombres y mujeres hechos a la imagen de Dios deben trabajar, pero no afanarse, sino confiar en su Hacedor. Pese a nuestra semejanza, Dios ha hecho a cada uno un ser singular. La Biblia no muestra ninguna evidencia de que Dios pretendiera que todos los seres humanos fuéramos exactamente iguales unos a otros. Aunque como cristianos vamos creciendo a la semejanza del varón perfecto, todavía no está implícita la uniformidad. Dios deja lugar para la diversidad. Esta diversidad no es discordante, sino armoniosa. Somos el cuerpo de Cristo que, como un coro, canta diversas voces en una hermosa polifonía que armoniza bajo la dirección de Dios. Dios ama a cada persona como seres diferentes que somos. No nos ama como un conglomerado, sino a cada uno como persona, como individuo. Cristo se entregó por cada uno en particular, no por una masa anónima. Tiene un plan para cada uno de nosotros y nos llama por nuestros nombres. Amén y amén.